Nuestros corazones para recibir el mensaje en labios de nuestro seminarista hermano Israel. Y en nuestros lugares, hermanos, hagamos una pequeña oración. Pero bueno, ahora te pedimos, Padre, que en esa misma confianza vayas dirigiendo nuestros pensamientos, Señor, para que ninguna interrupción, Señor, del medio pueda distraernos, Señor, de tu palabra, para que nada nos haga distraernos, Señor, del mensaje que tienes preparado para nosotros. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de ti. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Eres una piedra viva, hermano, o eres una piedra del camino. Una piedra de esas que están tiradas por ahí, que seguramente al caminar, al venir al templo, al salir de tu casa, has podido ver y observar. Muchas de esas piedritas uno puede encontrarse, bastantes. Pero esas piedritas no sirven de nada. Uno podría decir que son lo que la Biblia nos ejemplifica como una piedra que nada más sirve para tropezar. Pero hermano, ¿qué es una piedra viva? Parece una contradicción tan grande. ¿Cómo una piedra va a tener vida? Seguramente desde la primaria que hemos ido, podemos conocer que se nos dice ahí con los profesores, con los maestros, las piedras no son seres vivos. Los seres vivos son las plantitas, los animalitos, y nosotros los seres humanos. ¿Por qué es entonces que se nos habla acerca de la piedra viva? ¿Quién es esta piedra viva? Jesús en esta ocasión está discutiendo con sus amigos, con estas personas que siempre le seguían. Jesús está hablando y les está diciendo, ya no voy a estar con ustedes, me voy a ir porque voy a preparar su morada, un lugar para ustedes, un lugar en donde ustedes puedan descansar. Pero estas personas no sabían qué era la morada. ¿Por qué? En el Evangelio de Juan, desde el capítulo 2, uno puede encontrar que muchos discutían cuál era la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios, hermanos? ¿Es este templo? ¿Es este lugar que ha sido edificado para la gloria y honra de Dios? Uno podría decir, sí, aquí habita Dios, aquí mora, aquí está. Pero entonces, cuando vamos a nuestros hogares, ¿dónde está? ¿Se queda aquí Dios? También en la casa de Dios, también en nuestros corazones, aquí habita Dios. Por eso cuando Jesús se pone a discutir con los fariseos, estas personas que constantemente estaban diciendo que únicamente la presencia de Dios se encontraba en el templo, Jesús les responde que no. El mismo Jesús vuelve a tener esta discusión con otra persona, esta vez con la samaritana. Esta persona que le dice que los judíos han dicho que Jesús ahí está en el templo, pero que ella conoce que Dios está en las montañas. Una gran discusión ha sido tan grande, de gran debate, hermanos, en decir ¿dónde está Dios? O más bien, ¿quién es Dios? ¿Cómo podemos llegar a Dios? Lo que el pastor compartía en la mañana era decir que las religiones de alguna manera invitan, dan esperanza, cualquiera de ellas, a que una persona se acerque más ante esa presencia divina, porque esta persona tiene una confianza y una seguridad de algo mejor, un final feliz. Todos queremos un final feliz. Pero ¿por qué queremos un final feliz, hermanos? ¿Por qué no queremos una vida feliz? Una vida que no tiene que esperar al final para ser feliz. Nuestra vida, hermanos, es feliz desde ahora. Y por esa confianza y esa seguridad es que nosotros debemos entender que nosotros somos estas piedras vivas. En lenguaje figurado tal vez uno puede decir, porque seguramente cuando a alguno le dicen eres una piedra, pareces una piedra, uno puede hasta ofenderse. Incluso uno puede recordar a esos comentaristas que viendo el fútbol dicen, tal jugador no se mueve, parece una piedra, parece algo que es inmovible, parece algo que es aburrido, parece algo que no está activado. Nosotros, hermanos, tenemos que ser esas piedras vivas, esas piedras que cambien, que se muevan, que edifiquen el templo, que edifiquen la casa de Dios. Cuando Jesús habla de esta casa de Dios, no significa, hermanos, que vaya allá en el cielo a preparar, sino que Él mismo está invitando a sus seguidores a que se conviertan en estas piedras. En la lectura que habíamos hecho de Hechos, encontramos que se habla de Jesús como el fundamento, esa piedra principal, esa piedra angular, esa piedra tan grande que de alguna forma va a ser el inicio de una gran obra, de una gran edificación. Pero, hermanos, si Jesús es el fundamento, ¿quién va a poner las demás piedras? ¿Quién va a seguir construyendo esa casa de Dios?
Nosotros, hermanos, nosotros como piedras vivas, como piedras que puedan ser útiles en la obra, que puedan construir un templo, una casa de Dios, y más que eso, un reino de Dios, un reino en el que habite la justicia, un reino que se dé a conocer por la paz y el amor que hay ahí. Somos muchos ahorita, tal vez podamos decir, somos, no sé, unas 60, 70 personas tal vez, pero hermanos, la obra necesita más. La obra necesita que hablemos más de Cristo, que vayamos al mundo a compartirles a las personas ese mensaje de esperanza, y que estas mismas puedan venir aquí y tener ese compromiso de querer ser una piedra viva. Un fenómeno natural bastante raro, hermanos, que parece en nuestro mundo, en nuestro ambiente, es un fenómeno que se da principalmente en los desiertos, un fenómeno de piedras que se mueven. Incluso científicos de la propia NASA, de los mejores de todo el mundo, han querido investigar cuál es este fenómeno, por qué es que pasa. Hemos tal vez podido escuchar en algunos momentos sobre este fenómeno, y si uno puede ir a internet e investigar un poco, nos damos cuenta que es verdad. Hay piedras de 2 toneladas que se mueven. ¿Cómo se mueven? Pues sigue siendo un fenómeno. Uno diría, esas son las piedras vivas, esas son esas piedras que tienen vida. Otros escépticos dicen que esas piedras son movidas por animales, que esas piedras tienen un movimiento casi rectilíneo, por alguna forma el acercamiento de la luna y esas cosas. Pero ese fenómeno de las piedras vivas ejemplifica muy bien lo que la palabra nos quiere decir. Jesús necesita de esas piedras que se muevan. Jesús necesita piedras que no solamente vengan a adorar y alabar con palabras, sino también con hechos. Adoremos, hermanos, cuando compartamos el Evangelio. Adoremos, hermanos, cuando vayamos y demos un consejo. Ahí estamos adorando al Señor. Cuando vemos a una persona triste, cuando la vemos desanimada, cuando decimos, iré yo a compartirle el mensaje. Seguramente irá alguien más. Seguramente ya ha escuchado de Jesús. Seguramente ya va a una iglesia. ¿Para qué yo? Que vaya alguien más. No, hermanos, vayamos nosotros. Si vemos a una persona triste, a una persona desamparada, a una persona que aparentemente tiene algo de soledad ahí, vayamos, hermanos, con movimiento, con acción, con la seguridad de que seguimos nosotros siendo esas piedras que edifican, y no edifican un lugar, algo establecido, porque Dios no habita en algo establecido. Unos dicen Dios habita en el pensamiento, pero hermanos, si nosotros en todo el mundo, imagínense, si en todo el mundo dejaran de pensar en Dios, ¿creen que Dios dejaría de existir? Claro que no. Dios no habita ni siquiera en el pensamiento del hombre, porque Dios trasciende más que cosas filosóficas. Es por eso, hermanos, que es muy difícil de entender parte de lo que Dios es para con nosotros, parte de lo que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas. Con ese ejemplo del hecho de que ver a Dios como algo que no puede habitar sino en el pensamiento, mucho menos en lo material. No puede habitar, hermanos, en una figura, no puede habitar, hermanos, en un material, no puede habitar en un mineral como es la roca. Habita, hermanos, en la confianza y en esa esperanza que tenemos nosotros. Por eso, hermanos, sigamos compartiendo el mensaje con la seguridad, con esa confianza, pero también con alegría, llevando paz y amor, como dice aquel himno, aquel canto, llevando paz y justicia. Porque el reino de Dios, hermanos, no tiene que ser ese lugar de escapatoria para todos nosotros, ese lugar de decir, por fin voy a partir al reino de Dios, llévanos, Señor, llévanos. Sino tiene que ser la meta, sino tiene que ser ese momento. Nuestra vida es un camino y el cielo tiene que ser esa meta alcanzada, hermanos, por nosotros. No tiene que ser aquella, de alguna forma, desviación o aquel camino que nos va a traer simplemente la paz y que esperamos con tanto anhelo que pareciera que odiamos el estar aquí. Nuestra presencia aquí en este mundo, hermanos, tiene un propósito grande, un propósito que a veces no entendemos muy bien, pero ese mismo propósito, hermanos, es el que nos ha puesto aquí por una razón. Es una preparación, muchos piensan así,
es una prueba de aflicción, de ver problemas. Muchos piensan así, hermanos. ¿Cómo ves tu vida? ¿Piensas en el cielo como un escape o lo ves como la meta, una meta alcanzada? Instauremos el reino de Dios desde aquí. Hagamos justicia, proclamemos amor y proclamemos paz. Hagámoslo, hermanos, porque el Señor necesita de estas piedras vivas. Necesita de ti, hermano. Necesita que tú le adores y también necesita que tú le ayudes a construir más que un templo y más que una casa, más que una morada, el reino de Dios. Hagamos pues esto, hermanos, porque así como muchas civilizaciones y culturas de alguna manera han dicho, el reino de Dios es el cosmos y en el cosmos tú vas a tener tantas cosas buenas porque Dios da esto y tales cosas. Esas cosas las hemos escuchado desde siempre. Religiones como el budismo, el hinduismo. ¿Qué les gusta? Cualquier religión les va a ofrecer un mejor lugar, un final feliz. Pero Cristo, nuestro Señor, este Jesús, nos va a ofrecer más que eso. Nos va a ofrecer un propósito que no va a iniciar en nuestra muerte, sino que va a iniciar desde aquí, desde la vida. Esforcémonos, hermanos, esforcémonos por ser personas que cada día más sean agradecidos con Dios, que cada día sean personas que trabajen en esa obra que se necesita, hermanos, porque se necesitan obreros y material de construcción. Estemos así, hermanos, reflexionando, pensando en la semana. ¿Cuál es el propósito que tienes? Muchos de ustedes tal vez ya lo tienen. Yo sirvo en la iglesia de tal manera, yo sirvo en aquel lugar de tal manera, yo comparto de la palabra de tal manera. Pero si tú, hermano, aún no tienes esa seguridad, esa confianza de saber cuál es tu propósito, tu ministerio aquí en la iglesia, ora a Dios, hermano, y síguele pidiendo que te dirija para saber y conocer cuál es tu misión. Y aún más, hermano, para seguir compartiendo el evangelio y ese mensaje que es misión de cada uno de nosotros. No es misión de los misioneros únicamente, no es misión de los grandes evangelistas, es misión de todos. Es misión de todos, hermanos, y por eso hagamos eso en la semana y seamos agradecidos con Dios de esa manera, siendo piedras vivas, hermanos, siendo piedras que edifiquen el reino. Pongámonos de pie, hermanos. Y oremos. Señor, gracias, Padre, por la bendición, Padre, de saber que somos de alguna manera parte del extendimiento de tu reino, que somos parte, Señor, de un plan salvífico, Señor, que tienes para toda la humanidad. Por eso, pues, Señor, no podemos quedarnos este grande amor únicamente para nosotros. Queremos compartirlo, salir a las calles, Señor, y proclamar que tú has venido para salvar. Señor, úsanos para extender tu reino, úsanos en el ministerio que tú tienes preparado. Dirige nuestros pensamientos, dirige nuestra misión y nuestra seguridad para ser capacitados en lo que tú quieres que te sirvamos. Padre, tú que estás escuchando esta oración y que sabes, Padre, que existe un lugar tan hermoso y tan bueno, donde existe la paz, la comunión entre hermanos, el amor y la justicia, que ese lugar venga aquí, Padre, que ese lugar, Señor, no espere, sino que pueda estar instaurado desde ahora y para siempre. Ayúdanos, Padre, a extender ese reino. Ayúdanos, Padre, a cumplir nuestra misión en este mundo, porque tú nos la has dado, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Gracias, gracias, Señor, y sigue dirigiendo nuestra reflexión, nuestros pensamientos, para poder conocer cómo poder hacerlo, y también, Señor, para hacerlo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.